Buenos días estudiantes. Una consulta, ¿me puede confirmar si la diapositiva, las pantallas se logra ver, por favor? ¿Confirman? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me confirma, por favor, si el audio, la pantalla, todo está claro? ¿Consultas, dudas? Sí, profesor. Perfecto, gracias. En esta semana número 4 vamos a ver lo que son el tema de entidades trigonométricas fundamentales, es decir, las razones recíprocas, las razones pitagóricas y las razones trigonométricas de ángulos compuestos, tanto para el seno, coseno y la tangente. Ángulos compuestos en este caso viene a ser la suma y la resta. Tenemos por acá, entonces, en la semana número 4, como les estaba mencionando, vamos a ver las entidades trigonométricas fundamentales. ¿Para qué nos sirve esto en la vida diaria? Más que todo para saber calcular, medir, predecir, en este caso, donde hay problemas, situaciones reales dentro del movimiento, donde están involucrados giros. Más que todo, ese tipo de temas están involucrados, como pueden observar en las imágenes, en lo que son los GPS, en la predicción de climas, todo ello. Contenido de la clase. Dentro de la clase, primero vamos a ver las entidades trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son? Son las entidades recíprocas, entidades del cociente, entidades pitagóricas, las entidades auxiliares, que son ya resultados hallados. ¿Para qué nos van a servir? Para poder, si tenemos una expresión, la podemos reducir y con eso nuestro problema sale mucho más sencillo. Ahora, en las razones trigonométricas de ángulos compuestos, vamos a tener las razones trigonométricas de la suma de ángulos, de la diferencia de ángulos, tanto para el seno, coseno, tangente y la cotangente. Y lo mismo también están presentes resultados importantes que se llamarían nuestras identidades auxiliares. Los objetivos de la clase, dice, al finalizar la sesión, el estudiante va a tener las competencias, las capacidades necesarias, las herramientas necesarias para que puedan resolver ejercicios y problemas del contexto real, dado que ya lo hemos mencionado al inicio. ¿Aplicando qué cosa? Aplicando las identidades trigonométricas fundamentales y las razones trigonométricas de ángulos compuestos, empleando las definiciones y las propiedades de manera correcta. Tenemos en la primera identidad, nos dice las identidades recíprocas. Esto ya lo hemos visto en el tema de la semana número 2, que nos menciona, si es que nosotros tenemos la multiplicación de seno de alfa por la cosecante de alfa, como son razones recíprocas, eso nos da 1. Veamos, vamos a recordar, vamos a demostrar la primera. Recuerda, ¿cómo hallamos el seno de alfa? Vendría a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, ¿cómo se halla la cosecante de alfa? Viene a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y al multiplicar, evidentemente, esto se va a cancelar. ¿Y qué me genera? Me genera la unidad. Entonces, ese resultado está comprobado. Adicionalmente, ese ángulo tiene que ser, como se menciona acá, para que se pueda dar, tiene que ser el ángulo alfa diferente de múltiplos de 180, donde n pertenece a los enteros, para que se pueda dar. Ahora vamos con la siguiente. Lo mismo pasa con las razones recíprocas del coseno y la secante del mismo ángulo. Ojo que tiene que ser el mismo ángulo, ¿ah? Por ejemplo, eso no se va a cumplir para este caso. Imaginemos coseno de 30 por secante de 60. Eso no te genera la unidad. ¿Por qué? Porque no son los mismos ángulos. Sí son con razones, sí son razones recíprocas, pero el detalle es que no son el mismo ángulo. Entonces, al no ser el mismo ángulo, no se da esa igualdad. Recuerda, para que se dé esa igualdad tiene que ser el mismo ángulo y en este caso el coseno de alfa por la secante de alfa nos da la unidad siempre y cuando ese ángulo de alfa sea diferente de múltiplos, en este caso de 270. Por último tenemos las razones recíprocas donde la multiplicación de la tangente de alfa por la cotangente de alfa, eso nos genera la unidad. Para este caso, ¿qué se debe restringir? Que ese ángulo alfa sea diferente de múltiplos de 90. Así como existen las identidades recíprocas, también existen sus derivadas, sus particulares, que se viene en este apartado. Dice, otra manera de expresar todo ello, esos tres cuadros, es de la siguiente manera. Si acá se está multiplicando el seno de alfa por el cosecante de alfa, entonces esto también lo puedo expresar como el seno de alfa es igual.
Si este cosecante está multiplicando, para el otro lado de la ecuación vendría a ser a la una división. Sería 1 entre la cosecante de alfa. Justamente lo que está mencionado acá. Entonces también de manera similar, ello se puede expresar de esa manera. La cosecante de alfa es exactamente igual a 1 entre seno de alfa. Entonces, ¿eso de dónde se deriva? De esta igualdad, que son las identidades recíprocas. Entonces, si existe esa manera de expresar, también va a aparecer para el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa es exactamente igual a 1 entre la secante de alfa. De igual manera, la secante de alfa se puede expresar como 1 entre el coseno de alfa. De manera similar aparece para la tangente de alfa, que es 1 entre la cotangente de alfa, y la cotangente de alfa es 1 entre la tangente de alfa. Como les había mencionado, estos son los principales, pero a partir de estos principales existen sus derivados, sus particulares. ¿Que es importante saberlo? Sí, porque te puedes, como te mencionaba, una expresión extensa lo puedes reducir, en este caso para ir cancelando algunas razones recíprocas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número uno, nos dice el seno de 20 por la cosecante de 20. ¿Cuánto vendría a ser? Si son los mismos ángulos, son razones recíprocas, entonces yo puedo observar que son los mismos ángulos, son razones recíprocas, entonces vendría a ser la primera igualdad. El seno de 20 por la cosecante de 20 me genera la unidad. En este caso, la respuesta vendría a ser 1. Para el siguiente ejemplo, ¿qué pasaría si quiero expresar 1 entre coseno de 3x? El ángulo viene a ser 3x. ¿Esto cómo lo podemos expresar? Entonces podemos observar que esta es una manera particular. Entonces 1 entre coseno de 3x vendría a ser este caso de acá. Yo lo puedo expresar como la secante de quién, del mismo ángulo. En este caso el ángulo es 3x. Entonces esto es exactamente igual a la secante de 3x. Para el siguiente caso, cuando yo quiero multiplicar la tangente de 3 alfa por la cotangente de 3 alfa, puedo observar que son razones recíprocas. Evidentemente es el mismo ángulo. Entonces, ¿qué me genera la unidad? En este caso, 1. Para el siguiente ejemplo, si nosotros queremos expresar en esta ocasión 1 entre seno al cuadrado de tita, ¿eso a qué es igual? Como es 1 entre seno de tita, esto de acá lo puedo expresar así. 1 entre seno de tita y todo al cuadrado, ¿cierto? Ahora, no me complico. Es 1 entre seno de tita. Yo lo puedo expresar como la cosecante de tita. Sería la cosecante de tita y todo lo elevo al cuadrado. Entonces, aplicando ello, sería la cosecante al cuadrado de tita. Evidentemente, lo que se observa en esa igualdad. Entonces, esto de acá me sirve, sí, para poder expresar una razón trigonométrica como su igualdad. Podría ser estos casos particulares, o podría ser en el caso que se estén multiplicando razones recíprocas y me genera la unidad. Entonces, esto es importante, sí, es lo más básico para este tema. Si es que no existen consultas, dudas, podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya tenemos las identidades del cociente, es decir, cómo se expresa la tangente en función de seno y coseno, y cómo se expresa la cotangente en función de seno y coseno. Por acá, tenemos que la tangente de alfa es igual a ¿qué cosa? Es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa, donde alfa se tiene que restringir, alfa tiene que ser diferente en esta ocasión para que sea desigualdad de múltiplos de, en este caso, de 270. Continuamos. Ahora, para la cotangente de alfa es lo contrario, es lo inverso. Entonces la cotangente de alfa es exactamente igual a la división del coseno de alfa entre el seno de alfa. Y lo mismo acá, tenemos que restringir que ese ángulo alfa sea diferente de múltiplos de 180. Entonces ya hemos podido notar cómo es que se expresa la tangente y la cotangente en función del seno y el coseno. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo el seno de 10 entre el coseno de 10. Lo que puedo encontrar acá que son los mismos ángulos. Entonces, al ser los mismos ángulos y en el numerador está el seno y en el denominador está el coseno, esto proviene ¿de dónde? De una tangente, en este caso, una tangente de 10. Para el otro caso, cuando yo tengo un coseno al cubo de 5 grados, entre el seno al cubo de 5 grados, de repente acá puede existir una complejidad, pero no.
Mira, ambos comparten el cubo. Sería entonces coseno de 5 grados entre el seno de 5 grados y ambos se eleva al cubo. Ahora, como veo que en el numerador está el coseno de 5 y en el denominador está el seno de 5, ¿eso de dónde proviene? De una cotangente del mismo ángulo, de 5, y se eleva al cubo. Eso como vendría a ser exactamente igual a la cotangente del cubo de 5 grados. Entonces, esa es una manera de cómo se puede solucionar esos problemas. Vamos a ver que exactamente lo que hemos encontrado sea lo igual. Entonces, ahí se puede verificar. Ahora, en las siguientes tenemos las identidades pitagóricas. A partir de ahora sí son importantes lo que tenemos que tener presente. Por ejemplo, esto es sumamente importante porque nos ayuda a reducir unas expresiones extensas a algo más corto. Pero ten en consideración que para que se aplique todo este tipo de problemas, este tipo de igualdades, recuerda que los ángulos tienen que ser exactamente iguales. Acá alfa, alfa. Si son los ángulos diferentes, pues esta igualdad no se cumple. Tenemos acá, cuando yo tengo el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, ¿esto es exactamente cuánto? A la unidad a 1. Entonces, seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es 1. Exactamente lo de acá también puede derivarse algunos casos particulares, algunas igualdades particulares, que son las siguientes. Entonces, esto de acá yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Este coseno que está sumando en el lado izquierdo de la igualdad puede pasar al lado derecho, es decir, como una resta con el signo opuesto. Vendría a ser el seno al cuadrado de alfa es exactamente igual a 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Y de manera similar sale si nosotros queremos expresarlo solamente como el coseno al cuadrado de alfa. Si queremos expresarlo como coseno al cuadrado de alfa, eso es exactamente igual a 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Es decir, estos casos que están de color amarillo son los casos particulares, los casos que se derivan ¿de quién? Del caso particular, del caso general, en este caso, seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, que es 1. Estos son los casos particulares que son su derivación. Ahora vamos con la siguiente. Cuando nosotros tenemos la igualdad, es decir, lo que se va a cumplir a continuación, cuando es 1 más la tangente al cuadrado de alfa, esto de acá es exactamente igual a ¿qué cosa? A la secante al cuadrado de alfa, siempre y cuando ese ángulo alfa sea diferente de múltiplos de 270. Entonces, así como en la igualdad anterior existían sus derivados, acá también existen sus derivados. Tenemos el primer derivado. Nosotros podemos expresar como la diferencia entre la secante al cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa, y eso, esa diferencia me genera la unidad. Es decir, ese valor que estaba sumando pasaba al otro lado a restar. Entonces se genera esa igualdad. El otro caso vendría a ser, si nosotros solamente queremos expresar la tangente al cuadrado de alfa, esto es exactamente igual a la secante de alfa menos el 1. ¿Qué pasaría para ese caso? Justamente lo que está dado acá. Es decir, esos son los particulares que se derivan en este caso general, de la igualdad general. Ahora nos faltaría lo último. Cuando nuestra última igualdad nos dice cuando 1 más la cotangente al cuadrado de alfa, todo esto de acá, esta suma, vendría a ser igual a la cosecante al cuadrado de alfa, siempre y cuando ese ángulo alfa sea diferente de múltiplos de 180. Entonces, acá también evidentemente va a existir su derivado, sus igualdades derivadas. Tenemos la primera, ese cotangente al cuadrado de alfa, como está sumando, lo pasamos a restar. Entonces nos quedaría que la diferencia de la cosecante al cuadrado de alfa menos la cotangente al cuadrado de alfa, esto nos genera ¿qué cosa? La unidad, nos genera el 1, el valor 1. Ahora, el otro caso, si solamente nosotros queremos expresarlo como la cotangente al cuadrado de alfa, esto sería exactamente igual a ¿qué cosa? A la cosecante al cuadrado de alfa menos el 1. Exactamente está por acá. Entonces, eso es lo que está resaltado de color amarillo el fondo. Son los casos particulares que te pueden ayudar siempre y cuando a conveniencia, si es que tú lo quieres escribir de esa manera. Y los que están los casos generales, esos son las igualdades que nos van a ayudar a reducir una expresión extensa a algo más corto. Y evidentemente nos va a aliviar el trabajo. Tenemos un par de ejemplos. Primer ejemplo. Cuando nosotros tenemos el seno al cuadrado del ángulo 20 más el coseno al cuadrado del ángulo 20, podemos observar que son los mismos ángulos. Entonces, al ser los mismos ángulos,
estaría cumpliendo la de acá, la primera. Entonces, ¿esto qué nos genera como resultado? La unidad. En el siguiente ejemplo, si nosotros tenemos 1 más tangente al cuadrado con ángulo 7x, esto podemos observar que evidentemente es la segunda igualdad. Entonces nuestra respuesta tendría que ser la secante al cuadrado, pero ¿de qué ángulo? De 7x, que está por acá. Por último, si nosotros tenemos la cosecante al cuadrado de 30 menos 1, esto de acá tenemos que darle una igualdad. Pero podemos observar que esto es exactamente igual a qué? A un caso particular o una derivación del tercer caso. Si es la cosecante al cuadrado de alfa menos 1, ¿esto cómo se escribe? Como la cotangente al cuadrado de alfa, del mismo ángulo. En este caso el ángulo es 30. Esto sería exactamente igual a qué cosa? A la cotangente al cuadrado del ángulo 30. Justamente como está en la respuesta. Entonces, por favor, tengan presentes estas tres igualdades. Las demás se pueden encontrar, sí, solamente pasando a un lado un miembro de la igualdad y vas a generar las derivadas. Entonces, siempre es importante, estos de acá clásicos, es fundamental que lo tengan presente. Entonces, si no existe consultas, dudas, podemos proseguir con la siguiente diapositiva. Ahora, las identidades auxiliares, como les había mencionado, ya son resultados que se han encontrado y al ser igualdades, tú solamente puedes observar si de todas las que vamos a definir a continuación te sirven tu problema, lo puedes solamente reemplazar y reducir toda esa expresión extensa. Por ejemplo, acá. Tenemos seno de cuarta de alfa más coseno a la cuarta de alfa. Esto es exactamente igual a ¿qué cosa? A 1 menos 2 veces la multiplicación del seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa. Esto se puede resolver, sí, mediante la siguiente demostración. Vamos a resolver este tipo de problemas. Entonces, por acá, mira, nos vamos para esta demostración, nos vamos a basar en este caso. Si nosotros sabemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Esto es 1. Entonces, ¿qué hago? Al lado izquierdo lo elevo al cuadrado, al derecho al cuadrado. ¿Cómo sería por acá? Seno a la cuarta de alfa más 2 veces la multiplicación de seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa más coseno a la cuarta de alfa. Y esto es igual a 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Ahora, esto de acá le vamos a dar forma. En el lado izquierdo quedaría seno a la cuarta de alfa más coseno a la cuarta de alfa. Y todo esto que está como suma pasaría al otro lado como una resta. Quedaría 1 menos 2 veces la multiplicación del seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Exactamente lo mismo que has encontrado por acá. Es decir, esta demostración tiene como hipótesis a las identidades pitagóricas. La mayoría de las demostraciones, por no decir todas. Entonces, como puedes observar, se ha demostrado esa primera igualdad. Para la siguiente, lo mismo, en lugar de elevarlo al cuadrado, para este caso lo elevamos al cubo y es de manera similar. Ahora vamos con la siguiente que es importante. Esta igualdad es sumamente importante. Vamos a comprobar, vamos a ver su demostración. Tenemos por acá secante al cuadrado de alfa más cosecante al cuadrado de alfa. ¿Esto cómo lo podemos escribir? Como su recíproco, ¿se acuerda? Secante vendría a ser coseno al cuadrado de alfa. Y la cosecante sería 1 entre seno al cuadrado de alfa. Entonces, esto resolviendo, como son fracciones heterogéneas, sería coseno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa. Acá sería seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Pero como son los mismos ángulos, mira, en el numerador como es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, eso me genera la unidad. Y acá sería coseno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa. ¿Esto cómo sería? 1 entre coseno al cuadrado de alfa por 1 entre seno al cuadrado de alfa. El primero es una razón recíproca, que vendría a ser ¿qué cosa? La secante al cuadrado de alfa por la cosecante al cuadrado de alfa. Es decir, la suma de la secante al cuadrado de alfa más la cosecante al cuadrado de alfa es exactamente igual a multiplicarlos.
La secante al cuadrado de alfa por la cosecante al cuadrado de alfa. Esto es importante, por favor, ténganlo presente, que la secante al cuadrado de alfa más la cosecante al cuadrado de alfa se expresa como la suma, exactamente igual como la multiplicación. Y justamente acá está la demostración. Vamos con la siguiente igualdad. Dice, la tangente de alfa más la cotangente de alfa, esto es igual a ¿qué cosa? A la secante de alfa por la cosecante de alfa. Vamos a demostrar ese apartado. Recuerda, la tangente, ¿cómo se escribe? Como seno de alfa entre coseno de alfa, más la cotangente sería lo inverso, sería coseno de alfa entre el seno de alfa. Entonces, como son fracciones heterogéneas, sería de la siguiente manera. Coseno de alfa por coseno de alfa sería seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. En la parte superior es una razón trigonométrica, una igualdad pitagórica, ¿cierto? En la parte del numerador me quedaría la unidad entre el coseno de alfa por el seno de alfa. ¿Pero esto qué cosa es? Es 1 entre coseno de alfa por 1 entre el seno de alfa. La primera vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser la secante de alfa por la segunda, la cosecante de alfa. Justamente la igualdad. Entonces también la tangente de alfa más la cotangente de alfa es exactamente igual a multiplicar la secante del mismo ángulo por la cosecante. Eso vendría a ser la demostración para esta igualdad. Ahora, la siguiente, cuando tú tienes 1 más seno de alfa más el coseno de alfa, todo ello lo elevas al cuadrado, es decir, tienes un trinomio elevado al cuadrado. Esto se puede expresar como dos veces 1 más seno de alfa por 1 más coseno de alfa. La demostración es similar a la que hemos estado siguiendo para las anteriores igualdades. Exactamente lo mismo pasa por acá. Cuando se da lo siguiente, cuando tienes el coseno a la cuarta de alfa menos el seno a la cuarta de alfa, esto su igualdad es 1 menos dos veces el seno al cuadrado de alfa. La demostración es exactamente similar a la de acá. Lo único que cambiaría vendría a ser el signo. Ahora, para la siguiente sí es sumamente importante. Estas dos igualdades que vamos a ver a continuación te van a ayudar para un problema propuesto. Creo que es el problema número 5 o el 4. Uno de esos dos problemas ayuda para esos problemas propuestos. ¿Qué se dice? Si yo tengo seno de alfa entre 1 más coseno de alfa, esto yo lo puedo expresar como su inverso, pero con signo cambiado. Mira, el denominador sería 1 más coseno de alfa. Su inverso sería 1, pero en lugar de ser más, vendría a ser menos. 1 menos coseno de alfa entre seno de alfa. La demostración se sigue de manera similar como las anteriores, teniendo en base las razones mencionadas, que son las generales, las principales. Ahora, la siguiente igualdad también es sumamente importante, que es exactamente lo mismo, es lo inverso, pero con signo cambiado. ¿Cómo sería? El coseno de alfa entre 1 más seno de alfa, su inverso sería, pero con signo cambiado, sería 1 menos seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces, estas dos igualdades son importantes, como te estaba mencionando, porque te van a ayudar a resolver uno de los problemas propuestos. Ahora vamos a ver los productos notables. Es decir, todas estas demostraciones que son las identidades auxiliares, que son resultados ya dados, eh, vamos a tener que recordar con qué productos notables. Por ejemplo, el cuadrado de un binomio, sea tanto para la suma como para la resta. Por ejemplo, cuando es a más b al cuadrado, es a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Eso es cuando es la suma. Pero cuando es la resta, vendría a ser a menos b al cuadrado, es a al cuadrado menos dos veces ab más b al cuadrado. Es decir, estos productos notables me van a ayudar para poder demostrar qué cosa, poder demostrar las identidades, los resultados importantes. O en este caso, cuando yo tenga, por ejemplo, sí, seno de 30 más coseno de 30, no, imaginemos que sea de 37. Todo esto lo elevas al cuadrado. Entonces, ¿qué vas a aplicar? El cuadrado de un binomio, suma. Eso es más que todos los productos notables, es un recordado. Ahora, el cubo de un binomio, tanto para la suma como para la resta, está expresado de esta manera. Cuando es resta, a menos b al cubo, un binomio
un binomio al cubo vendría a ser el primero al cubo menos 3 veces eh, el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, segunda componente que vendría a ser b, más b al cubo. Esto es para la resta, exactamente como se menciona en esta igualdad. Ahora, tanto como existe para el cubo, también vamos a identidades de Legendre, que son sumamente importantes para poder reducir una expresión extensa. La primera identidad de Legendre, cuando tú tienes una suma al cuadrado más una diferencia al cuadrado, esto lo puedes escribir exactamente igual a dos veces la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esto sí es importante porque lo vamos a utilizar en uno de los problemas. Se llama las identidades de Legendre. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de suma fuera resta? Cuando es resta, esto sería 4 veces la primera componente por la segunda componente, que es b. Entonces, esas dos identidades de Legendre son sumamente importantes, se utiliza para poder resolver estos problemas. Sería fundamental que se le aprendan las dos identidades de Legendre. En el hipotético caso que no lo tengan presente. Ahora, el cuadrado de un trinomio, cuando tú tienes a más b más c y eso lo quieres elevar al cuadrado, su igualdad es la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado más dos veces la primera por la segunda por la tercera y la primera por la tercera componente. Ahora, lo que siempre se menciona, vamos a utilizar diferencia de cuadrados. ¿Cómo reconocemos en qué momento vamos a aplicar diferencia de cuadrados? Cuando tienes una componente y le estás restando una segunda componente. Y ambas componentes están elevadas evidentemente al cuadrado. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Esto cómo se expresa como la multiplicación de su suma por su diferencia. Es importante tener presente la diferencia de cuadrados porque se utiliza comúnmente a diario en los problemas. Suma o diferencia de cubos. Para la suma o diferencia de cubos también se suele utilizar cuando tú tienes, por ejemplo, ¿cómo sería para la resta? Cuando yo tengo a al cubo menos b al cubo. Es exactamente igual a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Eso sería para la diferencia de cubos. Y para la suma sería la siguiente, sería a al cubo más b al cubo es la suma de a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Entonces, estos productos notables nos van a ayudar para poder nosotros desarrollar cuando tengamos el cuadrado, cuando tengamos el cubo, o también a reducir cuando tengamos una diferencia de cuadrados o cuando tengamos identidades de Legendre, lo podemos reducir a algo más corto. Entonces, es importante que lo tengas presente. Sí, como te hacía mención, sería estupendo que esto lo tengas presente, que secante al cuadrado de alfa más la cosecante al cuadrado de alfa. Esa suma se expresa como la multiplicación. Esas dos también. Y acá también la tangente de alfa más la cotangente, la suma se puede expresar como la multiplicación de la secante con la cosecante, evidentemente del mismo ángulo. Recuerda que se trabaja con el mismo ángulo. Ahora, vamos, eso, lo anterior era para las razones, las identidades de las fundamentales más que todo, las principales. Ahora vamos para las razones trigonométricas de ángulos compuestos, es decir, existe la suma, existe la resta. Tenemos para la suma de ángulos compuestos del seno y el coseno. La fórmula es la siguiente. Cuando tú tienes un ángulo compuesto, en este caso para el seno y es la suma, sería el seno de alfa más beta. Esto es exactamente igual a ¿qué cosa? Viene a ser el seno de alfa por el coseno de beta, más, si acá se ha aplicado el seno en el otro lado, el otro término sería más el coseno de alfa por el seno de beta. Esto es la igualdad para un ángulo compuesto que viene a ser de la suma, solamente aplicado para el seno. ¿Y qué pasaría para la diferencia? Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el signo. Sería el seno de alfa menos beta, es seno de alfa por coseno de beta, menos el coseno de alfa por el seno de beta. Como te mencionaba, ambos son similares, son iguales, lo único que cambia es el signo. Ahora, si hemos visto para el seno, vamos a ver para el coseno.
Cuando yo tengo el coseno de alfa más beta, esto es igual a la siguiente igualdad. Es el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Mira, cuando es la suma, en la igualdad viene a ser la resta, la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo tengo el coseno de alfa menos beta? Esto es exactamente igual a lo mismo que está en la primera igualdad a sección. Si acá es menos, en su resultado tiene que ser lo contrario, lo opuesto, viene a ser más. Entonces el coseno de alfa menos beta es exactamente igual al coseno de alfa por el coseno de beta. En este caso, más el seno de alfa por el seno de beta. Estas son las igualdad de los ángulos compuestos para el seno y coseno, tanto para la suma como para la resta. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número uno. Por ejemplo, ese seno de 15, que son de las razones trigonométricas razones trigonométricas de ángulos notables, anteriormente mencionadas en las anteriores clases, ese seno de 15 yo lo puedo expresar como, como la diferencia del ángulo 45 menos 30. Porque para mí se me hace mucho más fácil aprenderme las razones trigonométricas de 45 y de 30, que es más cotidiano verlo más a diario. En cambio, del seno, la razón trigonométrica de 15 y 75 se puede complicar un poco, pero se puede obtener, sí, se puede obtener como la diferencia de dos ángulos. En este caso sería el seno de 45 menos 30. Entonces, cuando tú lo quieras resolver, aplicas la segunda que está por acá, la segunda igualdad. ¿Qué sería? El seno de la diferencia es exactamente igual al seno de 45 por coseno de 30 menos el coseno de 45 por el seno de 30. ¿Ok? Entonces acá lo único que tienes que hacer, esas razones trigonométricas del seno y coseno de 45 de 30, reemplazarlo. ¿Cuánto sería el seno de 45? Raíz de 2 entre 2. El coseno de 30, raíz de 3 entre 2. Menos el coseno de 45, exactamente igual al seno de 45, raíz de 2 entre 2. ¿Y cuánto es el seno de 30? Un medio. Resolviendo todo ello, me va a salir que ese resultado es raíz de 6 menos raíz de 2 y todo entre 4. Evidentemente, ¿esto qué es? El seno de 15. Es así como tú puedes obtener las razones trigonométricas de ángulos que comúnmente se puede complicar, pero como la combinación, en este caso la diferencia de dos ángulos, me generan otro ángulo, es decir, las razones trigonométricas. Ahora, de manera similar, pero ahora trabajemos con el coseno. Quiero hallar el coseno de 15. Entonces aplico lo mismo, sería el coseno de la diferencia de 45 menos 30. Sería entonces, siguiendo la segunda igualdad del coseno diferencia, sería el coseno de 45 por el coseno de 30 más, si es diferencia, acá la igualdad es más el seno de 45 por el seno de 30. Entonces, reemplazando con las razones trigonométricas ya conocidas, se tiene lo siguiente. Esto vendría a ser con el más. Entonces, al final, el coseno de 45 es raíz de 6 más raíz de 2 entre 4. Entonces con ello ya puedo encontrar el seno de 15, el seno de 45, utilizando como base dos ángulos conocidos, que es el 45 y el 30, que es mucho más fácil trabajar con ellos y con ello me generan los ángulos o las razones trigonométricas, el seno y coseno del ángulo 15. Listo, si es que no existe consultas, podemos proseguir con la siguiente diapositiva. Tenemos, si hemos visto para seno y coseno, ahora vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos compuestos para las tangentes y las cotangentes. Primero, tenemos la tangente. La tangente de un ángulo compuesto para la suma alfa más beta. Esto se expresa de la siguiente manera. Vendría a ser, como en el numerador, la tangente de alfa más la tangente de beta. Todo ello va a estar dividido entre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Para la resta es exactamente igual, solamente que cambia los signos. Como le mencionaba, es exactamente igual, lo único que cambia los signos. Acá sería en el numerador tangente de alfa menos tangente de beta entre 1 más la multiplicación tangente de beta con tangente de alfa. Entonces, eso serían las razones trigonométricas de ángulos compuestos, tanto para la suma como para la resta. Ahora, también existe lo mismo, pero para la cotangente. Para la cotangente es indispensable tener lo siguiente. La suma del cotangente de alfa y beta, ¿cuál sería su igualdad? Su igualdad es la siguiente.
es la cotangente de alfa por la cotangente de beta menos 1. Y todo ello se va a dividir entre la cotangente de beta más la cotangente de alfa. En la suma no hay ningún problema en el orden. En la resta sí hay que tener cuidado. Cuando a mí me dicen la cotangente de alfa menos beta, esto es exactamente igual a ¿qué cosa? Es igual a la cotangente de alfa por la cotangente de beta más 1 entre el coseno de beta, esto va en primer lugar, menos la cotangente de alfa. Eso sí hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado acá, porque lo clásico es uno, por emoción se puede poner así, es la cotangente de alfa menos la cotangente de beta. Y al resolver se varía un signo, y al variar un signo, tu respuesta varía. Entonces siempre, en este caso, para la resta más que todo, en el denominador siempre aparece como, como primero a la cotangente de beta del segundo lado, segunda componente. En cambio, para la suma puede ser la cotangente primero, la de beta primero o la cotangente de alfa primero. Como es una suma, no está implicando nada. El único detalle es en la segunda, cuando aparece la resta. Porque si cambias el orden, cambia el signo. Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo expreso la tangente de 8? La tangente de 8 viene a ser la diferencia de dos ángulos ya conocidos. Sería la tangente de 45 menos 37. Entonces, ¿eso cómo se puede hallar? Vendría a ser la tangente de 45 menos la tangente de 37. Todo ello entre 1 más la tangente de 45 por la tangente de 37. Es decir, estamos utilizando esta segunda igualdad. Entonces, resolviendo, reemplazando las razones trigonométricas ya conocidas, sería 1 menos 3 cuartos entre 1 más 1 por 3 cuartos. Resolviendo todo ello, me sale que la tangente de 8 es un séptimo. Ahora, ¿qué pasaría si quiero hallar la cotangente? Exactamente igual. Sería la cotangente de 45 menos 37. Es decir, que vamos a utilizar esa segunda igualdad. Entonces, reemplazando sería cotangente de 45 por la cotangente de 37 más 1. En ese caso te estaba mencionando que quién va primero a la cotangente del segunda componente, que sería 37. Cotangente de 37 menos cotangente de la primera componente, que sería 45. Tengan bastante cuidado en ello. Entonces, resolviendo, ya reemplazando con los valores del cotangente 45, cotangente de 37, la cotangente de 8 viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser 7. Entonces con ello ya estarías hallando todas las razones trigonométricas de los ángulos compuestos, de la tangente y de la cotangente, para suma y para resta. Ahora vamos a lo mismo que las entidades fundamentales, es decir, vamos a ver resultados importantes de los ángulos compuestos. Primer resultado importante, cuando tú tengas el seno de la suma de dos ángulos alfa más beta por el coseno de la diferencia de esos mismos ángulos, esto se puede expresar como el seno al cuadrado del primer ángulo menos el seno al cuadrado del segundo ángulo, en este caso beta. Entonces, esa igualdad es importante, es un resultado importante, como te estaba mencionando, que te va a ayudar para poder reducir algunas expresiones. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de seno aparece el coseno? Para el coseno de alfa más beta por el coseno de la diferencia de alfa y beta, esto es exactamente igual a ¿qué cosa? Al coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de beta. Ahora, con la tangente, ¿qué pasaría si yo sumo la tangente de alfa más la tangente de beta? Eso es exactamente igual al seno de la sumatoria de alfa más beta dividido entre el coseno de alfa por el coseno de beta. Lo mismo pasa para la diferencia. ¿Qué pasa si yo tengo la tangente de alfa menos la tangente de beta? Esto lo puedo expresar como el seno de la diferencia de alfa menos beta entre el coseno de alfa por el coseno de beta. Algo adicional para ir terminando ya con la parte teórica y empezar con los problemas. Cuando tú tienes una expresión de esta manera, cuando tienes dos coeficientes, el a y el b, y están multiplicados respectivamente a seno de alfa y el otro coeficiente al coseno de beta. Entonces, para ese tipo de casos, los problemas que también están en tus problemas propuestos, te va a pedir cuál es el máximo valor o de repente el mínimo valor. El máximo valor y el mínimo valor se halla de la siguiente manera, es decir, todo ello se puede expresar
En este caso, el a seno de alfa más el b coseno de alfa tiene como máximo valor al cuadrado, es decir, el primer coeficiente al cuadrado más el segundo coeficiente al cuadrado y todo raíz cuadrada. Para el otro caso es exactamente lo mismo. Esto vendría a ser el mínimo valor, pero con el signo menos. Es menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerda, el a es el que acompaña el seno de alfa, el b es el que acompaña como coeficiente al coseno de alfa. En esta observación, como te estaba mencionando, es indispensable para que puedas resolver un problema de los propuestos. Listo. Entonces, todo lo que hemos estado viendo en estas diapositivas, cortas diapositivas, es prácticamente la teoría de esta semana número 4, identidades fundamentales, las identidades de los ángulos compuestos. Y las identidades auxiliares, como te mencionaba, son resultados ya demostrados que te van a hacer mucho más sencillo tu resolución. Entonces, si no existe consulta, podemos pasar al primer problema de clase. Primer problema nos dice lo siguiente. Problema uno. Sabiendo, acá nos dan como datos, los que están de color azul, dice, sabiendo que la tangente de x es exactamente igual a seno de tita menos coseno de tita, todo dividido entre la suma de seno de tita con coseno de tita. Adicionalmente, nos dan otro dato importante. Nos dicen que el seno de tita es diferente que el menos coseno de tita. Y nos piden hallar el valor de q, que está expresado como la cosecante de x por la diferencia del seno de tita con coseno de tita. Ahora sí, muchachos, necesito que prendan su micro porque voy a realizar la siguiente consulta. ¿Por qué me darían este dato importante? ¿Alguien me puede mencionar qué pasaría ello? ¿Qué pasaría que fueran igual? ¿Qué pasaría si fuera seno de tita menos coseno de tita? Y en el denominador se dé la igualdad. Significa seno de tita. En lugar que sea diferente, sea igual. Entonces, ese seno, a ver, ese seno lo vamos a escribir como menos coseno. Está, vamos con el menos coseno entonces. Ese seno se escribimos como menos coseno de tita más coseno de tita. Listo, jóvenes. ¿Alguien por favor me puede mencionar por qué no se da esto en una división, en una fracción? Y por eso es indispensable que ese dato esté presente, si no estaríamos llegando a un absurdo. ¿Alguien me puede mencionar por favor por qué el denominador, si es menos coseno de tita más coseno de tita, si yo lo sumo, me saldría seno de tita por coseno de tita y acá me sale un cero? ¿Se puede dar esta división y por qué no? A ver, por favor, si pueden participar. Creo que son 53 estudiantes, 54. O los leo sus comentarios, a ver, muchachos. No, Sí, dime, te escucho. no se puede dar. Sí, ¿por qué motivo no se puede dar? Sobre ese indefinido. Claro, ajá, claro, exacto. Si es que no me dan ese dato, me está generando un absurdo, un no definido. Muy bien lo que me estás mencionando. Entonces, por eso es indispensable que ese dato que estaba presente era de suma importancia. A ver, un minuto, vamos a borrar esto. Borramos y ahora continuamos. Gracias por tu participación. Entonces, lo que nos está mencionando nos dan esa tangente de x que está expresada como la división entre cateto opuesto y cateto adyacente. Y era indispensable que el seno de tita era diferente del menos coseno de tita para que se pueda garantizar que esa tangente exista. Ahora nos están pidiendo hallar el valor de q, que es la cosecante de x, por la diferencia del seno de tita con el coseno de tita. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos presente es aprovechar ese dato de la tangente de x. Entonces, yo puedo generar un triángulo rectángulo en base a ello. Mira, si me dice que el X tiene como tangente cateto opuesto, y esto vendría a ser su cateto adyacente. Cateto opuesto es seno de tita menos coseno de tita. Cateto adyacente, división, es la suma de seno de tita con coseno de tita. Es exactamente este dato que está por acá. Entonces, de ese dato, yo puedo obtener lo siguiente. De ese dato yo puedo obtener una hipotenusa, que es lo que me faltaba, ¿cierto? La D, de hipotenusa, que tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo obtengo la hipotenusa? ¿Aplicando qué cosa? Aplicando Pitágoras. Si ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente, yo puedo aplicar Pitágoras para encontrar este dato de acá. ¿Por qué necesito este dato? Porque en el problema me están pidiendo la cosecante de x. Entonces, sí o sí necesito la hipotenusa.
Entonces, resolviendo, ¿cómo vendría a ser esto? Recuerda, esto de acá es la identidad de Legendre. Mira, tienes un a menos b al cuadrado más un a más b al cuadrado. ¿Eso cómo se escribe? Es identidad de Legendre. ¿Cómo se escribe? Dos veces. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Que vendría a ser toda esta igualdad de acá. Es decir, de algo extenso, tú la has reducido aplicando ¿qué cosa? Las identidades. Bueno, en este caso, la identidad de Legendre. Por eso te estaba mencionando que es importante que tengas presente los productos notables que te van a ayudar a reducir una expresión. Entonces, eso vendría a ser la identidad de Legendre. Pero consulta, el seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita, si son los mismos ángulos y están elevados al cuadrado, eso vendría a ser la identidad pitagórica. Es decir, que todo lo que está por acá, ¿cuánto me suma? O es su igualdad, vendría a ser a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia, en este caso, d al cuadrado es exactamente igual a 2, porque todo esto de acá vale 1. ¿Por qué me justifica, qué me argumenta ello? Bueno, eso se argumenta por la identidad pitagórica. Es decir, para que se cumpla eso, tienen que ser los mismos ángulos. Ahora, yo necesito d al sacarlo, la raíz cuadrada me genera un valor positivo y un valor negativo. Como es una hipotenusa, una longitud, en este caso se toma la raíz positiva. En este caso, raíz de 2 positiva. Entonces, ¿qué necesito para el problema? El problema me está pidiendo la cosecante de x. Entonces, la cosecante de x, ¿cómo lo obtengo? Mencionamos por acá. La cosecante de x, recuerda, se obtiene como la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa era D, ya lo conseguí D, en este caso es D. El cateto opuesto es la diferencia del seno de tita con el coseno de tita, que está por acá. Entonces solamente me va a basar en reemplazar ese valor de D. Entonces, reemplazando todo ello, que es justamente lo que nos pide por acá, quedaría D entre seno de tita menos coseno de tita. Me doy con la sorpresa que ambos son iguales, entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede cancelar en una multiplicación. Al final me queda que Q es exactamente igual a D, pero D ya habíamos mencionado qué cosa era D, su valor era raíz de 2, entonces al final Q vale raíz de 2. Entonces como respuesta podríamos dar que ese valor de Q que nos están solicitando es igual a raíz de 2, por ende la respuesta correcta vendría a ser la clave D. ¿Dudas, consultas, jóvenes, antes de pasar al siguiente problema? Entonces, mientras voy explicando un breve resumen de este problema 1, ¿qué se ha tenido que utilizar? A partir del dato, la tangente de x, has tenido que graficar, o bueno, tener presente que eso es cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, al tener ello, puedo generar un triángulo rectángulo. Pero más adelante veo que me está pidiendo la cosecante de x. Entonces, sí o sí necesito la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa se ha reemplazado con la letra D. Entonces, resolviendo o sea, hallando D, ¿con qué le hemos hallado? Con Pitágoras. Al momento de resolver Pitágoras, yo me doy con la sorpresa que toda esa expresión que está al lado derecho es exactamente una identidad de Legendre. Entonces lo puedo reducir. Vendría a ser a dos veces el seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita. Pero eso es una identidad pitagórica, es decir, que todo eso suma 1, por eso se pone 1. Entonces al final tengo que D tiene dos valores, raíz de 2 o menos raíz de 2. En este caso se va a optar por el positivo, va a ser una longitud para hacer la hipotenusa. Después, como ya tenía la distancia, la hipotenusa, en este caso D, yo puedo encontrar la cosecante, que está dado de esa manera, que es D entre seno de tita menos coseno de tita. Reemplazo, me doy con la sorpresa que al momento de reemplazar y multiplicar por el seno de tita menos el coseno de tita, se van a cancelar. Es decir, que al final solamente toda esta expresión que necesitaba la hipotenusa, que solamente era D. Y con eso concluye tu problema. De que no hay consultas, no hay dudas, podemos proseguir para el siguiente problema número 2. Problema 2 se dice, se tiene que las variables θ y x cumplen la siguiente equivalencia. Esto es el dato. Se dice que seno al cuadrado de θ es exactamente igual a seno al cuadrado de x más coseno a la cuarta de x. Entonces, el problema dice, necesito que encuentres el valor de que está expresado como la secante al cuadrado de x más la cosecante al cuadrado de x. Secante al cuadrado de x más la cosecante al cuadrado de x en términos de tita. Pero consulta, muchachos, esto de acá no se te hace conocido como una identidad. Si está expresado como la suma, también lo puedo expresar como ¿quién?
como la multiplicación, que eso ya ha sido demostrado al momento de explicar la teoría, ¿cierto? Eso de acá se da, que es una identidad auxiliar. Entonces, como te mencionaba, existen ya resultados importantes donde te van a hacer de algo extenso hacerlo algo más corto. Tenlo presente eso, ¿ah? Lo que te está pidiendo la E es la suma de la secante al cuadrado más la cosecante al cuadrado. Pero eso suma yo también lo puedo expresar como la multiplicación. Bien, entonces vamos con el desarrollo. Te dice, a partir del dato, ¿cuál es el dato? El dato es seno al cuadrado de tita, que es exactamente igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. En este caso de acá, yo este seno al cuadrado de x, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Te acuerdas que existían las particulares? Esto de acá yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Lo puedo expresar como 1 menos el coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? Que viene a ser las particulares. Exactamente como está acá. Entonces, ese seno al cuadrado de x, yo lo puedo expresar como 1 menos coseno al cuadrado de x por las particulares. ¿De dónde proviene? De la identidad pitagórica. Ok. Después, ¿qué más voy a hacer? Entonces, este de acá que está como el menos coseno al cuadrado de x más el coseno a la cuarta de x, que están en la igualdad lado derecho, lo voy a pasar ambos al lado izquierdo. Y este de acá que está en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho. De la siguiente manera, como está en este apartado. Entonces, el seno al cuadrado de tita que está en el lado izquierdo pasa al derecho con signo contrario, como menos. Los demás que están en el lado derecho pasan lo mismo. Con signo contrario sería coseno al cuadrado de x menos cosecante, coseno a la cuarta de x. Pero consulta, muchachos, eso de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser por la derivada, ¿se acuerdan? Viene a ser coseno al cuadrado de tita. Y para este caso que está por acá, yo me doy con la sorpresa que puedo factorizar, ¿qué cosa? Puedo factorizar al coseno al cuadrado de x. Si factorizo eso, me queda 1 menos coseno al cuadrado de x. Justamente como está por acá. Vamos a borrar ese apartado. Justamente como está por acá. Es ello. Es decir, del lado derecho se ha utilizado una igualdad derivada de la pitagórica, que 1 menos seno al cuadrado de tita es exactamente igual a coseno al cuadrado de tita. Para el lado izquierdo todavía no se ha factorizado. Acá se va a factorizar, mira. En esta siguiente línea ya se está factorizando. ¿Quién? Se está factorizando al coseno al cuadrado de x. Pero mira, esto de acá vendría a ser ¿qué cosa? 1 menos coseno al cuadrado de x no es lo mismo que seno al cuadrado de x, ¿cierto? Por la identidad pitagórica, su derivada. Justamente como está en este apartado de acá. Ok. Pero mira, el coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x es exactamente igual al coseno al cuadrado de x. Pero en lo que me está pidiendo me aparece como la secante y la cosecante. Y yo lo que tengo como dato es coseno y seno. Entonces necesito que aparezca la secante y la cosecante. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertir todo. Cuando se invierte, ¿qué se obtiene? Es equivalente, te menciona. Cuando tú inviertes el coseno al cuadrado, viene a ser la secante al cuadrado, justamente que está acá. Cuando tú inviertes en la multiplicación, cuando inviertes el seno al cuadrado de x, ¿qué aparece? La cosecante al cuadrado de x. Y cuando inviertes el coseno al cuadrado de tita, ¿qué aparece? La secante al cuadrado de tita. Entonces, ¿qué hemos hecho después? Invertir. ¿Para qué? Porque justamente en el problema me está mencionando ello, que necesito que aparezca el seno y la cosecante. Ok, entonces tenlo presente, ¿ah? Que la secante al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x, ¿cuánto es esa igualdad? Secante al cuadrado de x. Y esto también, ¿qué viene a ser? ¿Te acuerdas que la multiplicación se expresaba como una suma? Y ahí está la suma. Entonces, secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x también se expresa como la suma. En lugar de multiplicar, se expresa como la suma. Justamente la identidad auxiliar que ha sido demostrada. Entonces, ¿cuánto me da esa suma? Me da secante al cuadrado de tita. Pero ¿esto qué cosa es? Esto es justamente lo que me pide el problema, ¿cierto? Entonces, al final, si el problema me está pidiendo esa suma de secante al cuadrado de tita por cosecante al cuadrado de tita, de x en este caso, entonces toda esa expresión, ¿a qué cosa es igual? A la secante al cuadrado de tita. Puede ser como la suma, puede ser expresada como la multiplicación, justamente lo de acá.
Ambos es lo mismo, es la misma igualdad. Así que tu problema al final, esa e, que era secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x, lo puedes expresar como la suma o como la multiplicación. Pero en ambos casos, esa igualdad me genera la secante al cuadrado de tita. Entonces, como el problema, tu clave ya está terminada, solamente era darle esa forma. Y justamente al final el problema te dice, me vas a dar tu respuesta, pero en términos de tita. Es por eso que la respuesta al final, la e viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser secante al cuadrado de tita. Por lo tanto, la clave viene a ser la clave e. Y con eso estaría concluyendo tu problema número 2. Breve resumen de lo que se ha utilizado para desarrollar ese problema número 2. Se ha utilizado qué cosas? Fundamentalmente las identidades derivadas de la pitagórica, ¿cierto? ¿Cuál es la pitagórica que tanto comenta? Vendría a ser esto. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1. Las pitagóricas, las derivadas, vendrían a ser estos. Seno al cuadrado de alfa es 1 menos coseno al cuadrado de alfa. El otro caso sería coseno al cuadrado de alfa es 1 menos seno al cuadrado de alfa. Estas son las derivadas, esa es la general, esta es la pitagórica. Justamente con eso hemos ido reemplazando. ¿En qué caso? Acá en este primer caso, después hemos ido en este otro caso, después hemos ido factorizando. Al momento de factorizar me doy con la sorpresa que me genera la igualdad de cosenos y senos. Pero mi pregunta no me aparece cosenos y senos, solamente me aparece el secante y la cosecante. Pero no me complico, solamente invierto porque es una razón recíproca. Al invertir, entonces me aparece qué cosa, el secante al cuadrado por la cosecante al cuadrado. Justamente lo que sí me está pidiendo el problema. Entonces me quedo en esa razón trigonométrica, con ello puedo resolver el problema número 2. Entonces era importante, como te estaba haciendo énfasis, en que tienes que tener presente las razones pitagóricas, las identidades pitagóricas y sus derivadas. Listo, si es que no hay consulta para ese problema número 2, podemos proseguir con el problema número 3. En el problema 3 dice lo siguiente. En una habitación se desea reservar en el techo un espacio equivalente al área LED circular. Es decir, que tenemos que encontrar el área circular. Mostrado en el gráfico, el radio nos dice que está dado por 3 raíz de 2 por m entre 20. Y donde m está dado de color azul, que es toda esa igualdad. Que es seno de 20 más raíz de 3 por coseno de 20, todo dividido entre seno de 35 más coseno de 35. Me está diciendo ahí el área aproximada. Es decir, al final el problema me está pidiendo el área del círculo de manera circular, que es pi por radio al cuadrado. Pero necesito el radio. El radio no te compliques, me dicen. El radio ya lo tienes. El radio es 3 raíz de 2 por m entre 20. Pero ahora me doy con la sorpresa que en el radio necesito la m. Pero la m lo puedo obtener, sí. ¿De dónde lo obtengo? De este dato. Así que vamos a partir del dato para poder resolver ese problema. Encuentro m, esa m lo reemplazo en el radio, encuentro el radio, ese radio lo reemplazo acá en la fórmula del área circular y con eso doy respuesta final al problema número 3. Entonces primero necesito encontrar el valor de m. Partimos de ese valor de m. Nos dice m por dato es igual a seno de 20 más raíz de 3 por coseno de 20, todo dividido entre seno de 35 más coseno de 35. Para ese tipo de problemas vamos a hacer un artificio, que es de la siguiente manera: dividir entre algo y para que no altere el numerador ni el denominador, vamos a multiplicar por ello, por el mismo número que vamos a dividir. En este caso, ¿cuál es ese artificio? Justamente lo que observas de color rojo. Recuerda, al costado de seno de 20 siempre se multiplica por 1. Entonces, yo voy a dividir a ese 1 entre 2, a la raíz de 3 entre 2, y para que no se me altere el numerador, si yo divido entre 2, lo multiplico por 2. Ahí ya no se está alterando el numerador. Lo mismo pasa con el denominador. Ese seno de 35 siempre está multiplicado por 1. Entonces yo lo voy a dividir entre raíz de 2 al 1 y raíz de 2, acá también está multiplicado por 1 al 1. Sería 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Y para que no se altere el denominador, si yo lo divido entre raíz de 2, para que no se altere, lo multiplico por raíz de 2.
Hasta ahí es mi artificio. Ahora, ¿por qué se ha hecho ese tipo de división? Para poder observar lo siguiente. Un medio tú lo conoces. A raíz de 3 tú lo conoces. Uno entre raíz de 2 tú lo conoces. ¿Qué vendría a ser las razones recíprocas de quién? De los ángulos 30 y 45. Entonces, todo ello que está expresado, ¿cómo sería? Ese un medio viene a ser seno de 30. Ese raíz de 3 entre 2 viene a ser coseno de 30. Lo mismo para uno entre raíz de 2 es seno de 45 y uno entre raíz de 2 es coseno de 45. Entonces, con eso fue la intención. Para que aparezca qué cosa. Recuerda, esto de acá, cuando es seno de un ángulo por seno del otro ángulo, más el coseno de un ángulo por el coseno del otro ángulo, esto viene a ser qué cosa. El coseno de la diferencia de ángulos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el primer ángulo? El primer ángulo es 30. El segundo ángulo es 20. Entonces, como acá en el centro me aparece el más, esto proviene de ¿dónde? De la diferencia del coseno de alfa menos beta. Lo mismo pasa para el denominador. El primer ángulo sería 45, el segundo sería 35. Con eso fue la intención, con eso apareció el artificio para que se pueda aplicar las razones trigonométricas, en este caso la identidad del ángulo compuesto de la diferencia de coseno. Entonces, ¿cómo se puede expresar eso? Entonces, es todo esto del numerador que está por acá, es exactamente igual a qué cosa? Al coseno de 30 menos 20. Y en el denominador es el coseno de 45 menos 35. Pero cuando tú restas, aplicas esa diferencia, te das con la sorpresa de que de coseno, el numerador y el denominador están multiplicados por el coseno de 10. Coseno de 10, coseno de 10. Así que lo podemos cancelar. Al final, ¿qué me queda? ¿Qué m cuánto vale? 2 entre raíz de 2. Bien, ya encontré m. Ahora, si ya encontré m, esa m necesito reemplazarlo ¿en dónde? Necesito reemplazarlo en el radio, para encontrar el radio y finalmente con ese radio encontrar el área circular. Ok, entonces m ya vale 2 raíz de 2. Luego de encontrar ese valor de m, yo lo voy a reemplazar ¿dónde? En el radio. Entonces, donde vea m, voy a poner 2 entre la raíz de 2. Al multiplicar se cancela, se cancela. Me quedaría 6 entre 20. Pero 6 entre 20, ¿qué cosa vendría a ser? Ese 6 entre 20 viene a ser 0,3 metros. 0,3 metros. Ahora, ese 0,3 metros, al yo visualizar en las claves, me aparece como centímetros. Entonces, no voy a trabajar con metros, así que lo voy a trabajar con centímetros. Por ende, multiplico por 100. 0,3 por 100 me saldría 30 centímetros. Es decir, que ¿cuánto vale el radio? El radio vale 30 centímetros. Ahora, como ya tengo el radio, necesito encontrar lo último que me pide el problema. ¿Qué me está pidiendo el problema? Encuentra el área circular. Entonces, esa área de ese LED, creo que era circular mostrado en el gráfico, te dice que es pi por radio al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el radio? El radio vale 30. Sería pi por 30 al cuadrado. Entonces, resolviendo todo ello, te genera como respuesta final 900 pi centímetros cuadrados. Por ende, tu clave vendría a ser la clave número B. Es decir, para ese problema 3, inicialmente has tenido que partir del dato, después has tenido que dividir convenientemente entre números para que tú generes valores que ya conoces. En este caso, el numerador lo dividimos entre 2 y para que no se altere, multiplicamos por 2. Lo mismo pasa con el denominador, divido todo entre 2 y multiplico por raíz de 2. Pero un medio, raíz de 3 entre 2 y uno entre raíz de 2 son conocidos, son razones, valores conocidos. El primero es seno de 30, segundo coseno de 30, y los demás eran seno de 45 y coseno de 45. Entonces, eso fue la intención que aparezca el artificio. ¿Para qué? Para que tú apliques un ángulo compuesto, en este caso, del coseno diferencia. Y con eso, aplicando el coseno diferencia, al final el numerador y denominador se cancelan, el coseno de 10. Y con eso te queda el valor de m, que es 2 entre raíz de 2. Pero m no era la respuesta final, sino la respuesta final era encontrar el radio. Así que ese valor de m lo reemplazas en el radio. Y una vez reemplazado en el radio, ya puedes reemplazar en tu área que te está solicitando el problema, que es el área del LED circular mostrado en el gráfico. Y con eso estarías dando respuesta a tu problema número 3. ¿Dudas, consultas para el problema? Si existe alguna duda, por favor, indica.
Si no, proseguimos con el problema número 4. Problema 4 dice, un granjero desea vender uno de sus terrenos, el cual tiene forma de trapecio circular, rectangular, ABCF a un precio de cuánto dice que es el precio total de 29 tangente de alfa. Eso está expresado en miles de dólares. Es decir, que al final eso vas a multiplicarlo por 1000. Del gráfico se observa que ABCD es un cuadrado y que el punto E es punto medio del segmento BC. Si me dicen que la medida del ángulo DAF, es decir, el ángulo A, vale 37, determine el precio total del terreno. Entonces, para encontrar el precio total del terreno, necesito encontrar cuánto vale la tangente de alfa. Porque lo que está mencionándome acá dice que el precio total es 29 tangente de alfa. Así que mi incógnita, mi duda es cuánto vale esa tangente de alfa. Si yo consigo saber cuánto vale la tangente de alfa, el problema se termina. Entonces, vamos a basarnos en el gráfico. ¿Qué datos podemos obtener de ese gráfico? Entonces, del gráfico que está por acá, vamos a obtener lo siguiente. Ok, nos dice que ese ángulo DAF vale 37. Si esto vale 37, ¿esto cuánto vale? 53, por ser un triángulo rectángulo. Entonces, acá adicionalmente aparece este es el ángulo que nos da el problema, el ángulo alfa. Pero adicionalmente nosotros vamos a generar acá, vamos a poner otro ángulo, que vendría a ser el ángulo tita, que solamente es esta pequeña porción de acá. Este es el ángulo tita. Ok, recuerda, en triángulos rectángulos, al ángulo cateto opuesto de 37, ¿qué se lo pone? 3K. Si esto vale 3K, en este lado, ¿cuánto vale? Que es 53. 4K. Ahora, si me dicen que ABCD es un cuadrado, todos los lados valen 4K. 4K acá, 4K y 4K por acá. Adicionalmente, BC también vale 4K, pero me dicen que la E es punto medio. Significa que acá vale 2K, acá vale 2K. Ok, con eso estaría todos los datos concluidos. Adicionalmente, ¿qué puedo sacar? Mira, fíjate en este pequeño triángulo rectángulo que está por acá en función de tita. En este pequeño triángulo que está acá. En este triángulo vamos a observar solamente al ángulo tita que podemos, si todo está expresado en tangente, vamos a aprovechar esa tangente. La tangente de tita, ¿cómo está dado? Mira, observamos después que esa tangente de tita es el cateto opuesto, que vale 2K, entre el cateto adyacente que vale 3K más 4K, que vale 7K. Entonces, al final, ¿cuánto sería? La tangente de tita es 2K entre 7K, que simplificando es acá. ¿Me quedaría cuánto? Me quedaría que la tangente de tita es 2 séptimos. Entonces la tangente de tita ya encontré que tiene un valor 2 séptimos. ¿Con qué intención hemos generado eso? Para aprovechar lo siguiente, recuerda en los ángulos compuestos, la tangente suma o la tangente resta de dos ángulos compuestos. En este caso, ¿cómo generamos el alfa? Mira, el alfa, vamos a escribir por acá. ¿El alfa cómo es? El alfa es 53 grados menos tita. Si todo vale 53 y este vale tita, entonces esta pequeña porción de acá sería 53 menos tita. Es justamente lo que está en la siguiente línea. Lo que te menciona dice, el ángulo alfa es exactamente igual al complemento del 53 con tita. Pero yo necesito tangente de alfa. Así que a ambos lados de la ecuación le aplico la tangente y la tangente. Tangente a la izquierda, tangente a la derecha. Entonces, prosiguiendo con ese desarrollo, tú ya sabes la tangente, vamos a escribir por acá, la tangente de un ángulo diferencia. ¿Cómo sería? La tangente de alfa menos la tangente de beta entre 1 más el producto de esas tangentes. Tangente de alfa por tangente de beta. Eso de acá viene a ser la razón trigonométrica de los ángulos compuestos, pero para la diferencia. Justamente lo que está por acá en la siguiente línea. La tangente de alfa nos menciona que es exactamente igual a la tangente de 53 menos la tangente de tita entre 1 más el producto tangente de 53 con tangente de tita. Pero consulta, ¿tú ya tienes la tangente de 53? ¿La conoces? Sí, la conozco. La tangente de tita la conozco. Sí, recién lo acabo de conocer porque recién lo acabo de hallar. Entonces tienes todos los datos.
con todos los datos, ya es capaz, ya es posible de resolver, de encontrar esa tangente de alfa que necesito sí o sí para dar respuesta final a mi problema. Entonces vamos a borrar este apartado de acá. Resolviendo, reemplazando prácticamente lo que tenemos tangente de 53 y tangente de tita, nos quedaría 4 tercios menos 2 séptimos. Todo ello va a ser dividido entre 1 más 4 tercios por 2 séptimos. Entonces, resolviendo todo ello, la tangente de alfa es exactamente igual a 22 entre 29. Entonces, la tangente de alfa ya lo tengo. Entonces, si ya tengo la tangente de alfa, a mí solamente me estaban indicando que el precio total era de 29 tangente de alfa. Así que lo voy a reemplazar. Finalmente, dice, ese 29 tangente de alfa lo reemplazamos. 29 por 22 entre 29, se cancela 29, se cancela 29. Me quedaría 22, pero está expresado en miles de dólares. Así que sería 22 miles de dólares. Significa que ese 22 se multiplica por 1000 y recién tiene respuesta. Sería entonces el precio total del terreno es 22.000 dólares. Justamente la clave de la E. La clave para este problema número 4 es la respuesta E. Si tienen consultas, dudas, por favor, pueden prender su micro, pueden escribir en el chat y podemos absolver esa duda o consulta que tengan. Entonces, haciendo un breve resumen del problema número 4 que se ha utilizado para el problema 4, has tenido que tener presente algunas definiciones de geometría, algunas razones trigonométricas de los ángulos, de los triángulos rectángulos de 37 y 53, es decir, se lo pone 3K, 4K, 5K. Ahora, también has tenido que tener presente la razón trigonométrica de ángulos compuestos de la diferencia de ángulos acá. Esto ha tenido que ser fundamental. Si lo tienes presente en la diferencia, bien, sale rápido. Ahora, hemos tenido también que agregar un ángulo extra que sería el ángulo tita para poder encontrar esa tangente de tita. Pues puesto otro. En lugar de tita, puede haber puesto beta y sale exactamente lo mismo. Son solamente algunas notaciones. Entonces, ese ángulo alfa, el ángulo que sí o sí necesitaba contra esta tangente, ¿era qué cosa? Era la diferencia entre el ángulo 53 menos ese ángulo que tú hubieras puesto. Podría ser tita, podría ser otra letra griega, sí. Entonces aplicabas tangente a ambos lados de la ecuación y podías encontrar la tangente de alfa, que era sumamente importante, y con eso tu problema radicaba más que todo en encontrar la tangente de alfa y terminaba el problema. Entonces, si es que no existe consultas, dudas, podemos proseguir con el problema número 5. El problema 5 nos dice lo siguiente. La presión máxima medida en kilopascales alcanzada en una caldera durante una prueba es de 600 N kilopascal. Si la presión de seguridad es de 250 kilopascal y se sabe que N está expresado por esa igualdad, que es el coseno de 80 más 2 veces el seno de 70 por el seno de 10. Entonces me están pidiendo encontrar la diferencia de la presión máxima con la presión de seguridad. Vamos a plantearlo por acá. Entonces lo que me piden es la presión máxima menos la presión de seguridad. Pero la presión máxima, ¿cuánto es? Es 600 N. Y la presión de seguridad es de 150. Entonces, al momento de yo querer resolver, me doy con la sorpresa que necesito esa incógnita N. No sé cuánto vale N. Esto es mi duda. ¿Cuánto valdrá? No sé. Entonces, ese es mi trabajo. El trabajo es encontrar la n. Pero la n ya te dan cómo se genera. La n está dada por esta igualdad. Así que, ¿de dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar de ese dato. Entonces, sabemos que n está expresado como el coseno de 80 más 2 veces la multiplicación del seno de 70 por el seno de 10. Mira, acá te das con una sorpresa. ¿Eh? Te das con la siguiente sorpresa. 70, 10. Esto si yo lo sumo, ¿cuánto me genera? 80. Así que ese 80 yo lo voy a separar como la suma de 70 más 10. Ya de manera implícita, el dato, el problema te estaba diciendo, mira, tengo 70 y 10. ¿Por qué no lo sumas ellos? ¿Por qué no generas el 80 con esos dos valores? Entonces, ¿cómo quedaría? Ese coseno de 80 es exactamente igual a qué cosa? Al coseno de 70 más 10. Entonces, aquí lo que vas a aplicar va a ser lo siguiente.
vas a aplicar el coseno del ángulo de una suma. En este caso, coseno de alfa más beta. Recordamos, sería el coseno de alfa por el coseno de beta. En este caso es más, vendría a ser acá menos no, ya no sería coseno, sería seno. Borramos esto. Entonces nos quedaría seno de alfa por seno de beta. Eso es lo que tienes que aplicar para este dato que está acá. Entonces, resolviendo ello, ¿qué me genera? Me genera coseno 70 por coseno de 10 menos seno 70 por seno de 10. Entonces, eso vendría a ser, tienes que aplicar la razón trigonométrica de un ángulo compuesto, en este caso del coseno, de la suma de ángulos aplicado al coseno. Pero mira por acá. Todo esto que está acá, tengo dos veces seno de alfa, seno de teta por, disculpa, seno de 70 por seno de 10. Y acá tienes menos el seno de 70 por seno de 10. Entonces yo esto de acá lo puedo sumar prácticamente. Si tengo, esto es menos 1, más 2, al final, ¿qué me genera? Más 1. Es decir, más 1 ¿qué? Más seno de 70 por seno de 10. Ok, entonces estos dos de acá lo voy a sumar. Como son semejantes, lo vamos a sumar. Y con eso estaría dado la siguiente igualdad en esta siguiente línea, lo que nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos que el coseno 70 por el coseno de 10 es más seno 70 por seno de 10. Pero acá te das otra sorpresa más, que todo esto es coseno de alfa por coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta. ¿Esto de dónde proviene? Esto de acá proviene ¿de qué cosa? Proviene del coseno de 70, pero como es más, proviene de una resta, menos 10. Entonces, eso vendría a ser lo siguiente. Toda esta expresión es el desarrollo del ángulo compuesto de la diferencia de coseno de 70 menos 10. Pero 70 menos 10, ¿cuánto vendría a ser? Sería el coseno de 60. Entonces el coseno de 60 tú ya lo conoces. El coseno de 60 como resultado me da un medio. ¿Qué significa? Que n, ¿cuánto es su valor? Su valor de n es un medio. Entonces ya conseguí n, que era mi detalle, mi complejidad a encontrar. Esa n, dice acá, luego tenemos que la diferencia entre la presión máxima y la de seguridad es solamente radicaba en encontrar n. Si tú sabes que n vale un medio, lo reemplaza, sería 600. Esto de acá recuerda que viene de la presión máxima y esto viene de la presión de seguridad. Entonces, la presión máxima sería 600 por n. En este caso, 600 por un medio menos 250. 600 por un medio sería 300. Y 300 menos 50, menos 250 vendría a ser 50. Pero expresados en qué unidades? En kilopascal. Entonces, esa diferencia entre la presión máxima y la presión de seguridad solamente era detalle que encuentres n, pero n ya resolviendo, expresando como la suma de 70 y 10, te daba que n valía un medio. Entonces, tu respuesta final vendría a ser, esa diferencia es exactamente igual a ¿cuánto? A 50 kilopascal. Por ende, tu respuesta final, tu clave vendría a ser la clave E. Si existen dudas, consultas, por favor, escriban. O caso contrario, pueden prender su micro. Este es el problema número 5. El problema 5 solamente hemos trabajado con quién? Con la razón trigonométrica del ángulo compuesto para la suma. Y también para quién? Para la resta. Hemos tenido que tener presente eso. Un ángulo compuesto para la suma o para la resta. Solamente hemos trabajado con el coseno, nada más. Y el coseno 60, pues eso ya lo tienes que tener presente, que viene a ser un medio. Listo, si es que no existe consultas, dudas, pasamos al siguiente problema. Problema número 6. El problema 6 nos dice, un agricultor compra fertilizante para un lote cuya superficie es de 50 secante X entre P, hectáreas. Todo eso es la expresión que tiene su lote. En este caso, no, su lote, claro. Ajá, su lote está medido en unidades de hectáreas. Si el precio del fertilizante es de $150 por una hectárea, entonces yo tengo
estas hectáreas y por una hectárea me cuesta 150. Ya. Y además se va a cumplir que la P está dado de la siguiente manera, que 1 más P es exactamente igual a 2 coseno de X menos coseno al cuadrado de X, todo dividido entre 2 coseno de X más seno al cuadrado de X menos 1. Es decir, si de esta igualdad, de este dato, nosotros encontramos P, ya estaría solucionado nuestro problema, a excepción de la secante de X. Pero la final no te compliques porque esa secante de X, lo más probable es que se pueda cancelar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Determine el costo total del fertilizante por lote. Es decir, si nosotros tenemos 50 secantes de X entre P, que son las hectáreas, imaginemos que tengamos 20 hectáreas, 30 hectáreas o 1000 hectáreas. Estos son la cantidad de hectáreas. Me dice que me van a cobrar o le van a cobrar en este caso al agricultor $150 por una hectárea. Entonces yo no sé cuántas hectáreas tiene acá. Así que le voy a multiplicar esa cantidad de hectáreas que tiene por $150. Y eso tiene que ser mi respuesta final. En este caso es el costo total. Entonces, al observar, necesito ¿qué valor? Necesito el valor de P y el valor de la secante de X. Primero me voy a concentrar en conseguir P. A ver, ¿qué sorpresa nos da P? Dice, sabemos del siguiente dato, que P está expresado como uno más P es igual a 2 más coseno de X menos el coseno al cuadrado de X, todo dividido entre 2 coseno de X más seno al cuadrado de X menos 1. Entonces vamos a partir de esa igualdad para concluir lo siguiente. Como primer artificio y como primera estrategia, ese número 2 que está por acá, yo lo voy a separar como 1 más 1, convenientemente, y me quedaría este caso. Mira por acá, ese 2 ha sido separado, un 1 al costado de coseno de X y un 1 al costado de 1 menos coseno al cuadrado de X. Entonces, el primer artificio es ese 2 separarlo como 1 más 1 y lo vamos a agrupar convenientemente a 1 más coseno de X y a 1 menos coseno al cuadrado de X. Pero adicionalmente, jóvenes, una consulta, mire. Ese 1 yo lo puedo expresar como 1 al cuadrado. Sí, ¿no? Ese 1 que está acá, yo lo puedo expresar como 1 al cuadrado. Sí. ¿Y qué me doy con la sorpresa? Mira, que tengo un a al cuadrado menos un b al cuadrado. Entonces, en este detalle de acá, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar diferencia de cuadrados. ¿Cómo sería? Expresado en la multiplicación de la suma por la diferencia. A esto que se le llama diferencia de cuadrados. Justamente en los productos notables que te hacía mención, que tienes que tenerlo presente. En caso no lo tengas presente, recomendación tenerlo al costado como una pequeña tabla de ayuda para que puedas resolver los problemas. Entonces, ese 1 menos coseno al cuadrado de x, yo el 1 lo puedo expresar como 1 al cuadrado. ¿Para qué? Para utilizar la diferencia de cuadrados. Entonces nos vamos a ayudar con ello. Nos ayudamos con ello. Adicionalmente, en el denominador, ¿qué más se ha realizado en el denominador? Mira por acá. En el denominador tenemos esta expresión de acá. Lo único que se ha realizado es factorizar el signo menos. Cuando tú factorizas el signo menos, me quedaría menos, paréntesis, 1 menos seno al cuadrado. Entonces, en este caso, de la primera línea a la segunda, en el denominador se ha factorizado el signo menos. ¿Para qué? Para que quede toda esta expresión de acá. Pero tú recuerdas que toda esta expresión de acá es una de las entidades pitagóricas, es su derivada, ¿cierto? ¿Eso cómo se expresa? Como coseno al cuadrado de x. Justamente lo que va a estar en esa tercera línea. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a evidenciar que justamente lo mencionado esté presente dentro de ese desarrollo. Entonces, ese apartado de acá te había indicado que era diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo se expresa 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x? Sería como la suma. 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Esto de acá viene a ser el resultado de la diferencia de cuadrados. En el otro caso, ¿te acuerdas que esto de acá cuánto valía? Valía coseno al cuadrado de x, justamente el que está acá. Entonces se ha ido desarrollando ello. ¿Con qué intención? Con la siguiente intención. Mira, en ese apartado tú puedes notar o a quién podemos factorizar. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, ¿a quién puedo factorizar en el numerador? Mira por acá. 1 más coseno
de x y 1 más coseno de x. Entonces, ¿a quién puedo factorizar? A 1 más coseno de x. En el numerador y en el denominador, ¿a quién puedo factorizar? Solamente al coseno de x. Factorizamos a eso, numerador y denominador. Nos quedaría factorizando al numerador 1 más coseno de x. Cuando tú factorizas, te queda en este apartado. Recuerda que este apartado siempre es multiplicado por 1. Cuando yo factorizo el 1 más coseno de x, ¿qué me queda? 1. Acá está. Cuando yo factorizo en toda esta multiplicación 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x, ¿qué me queda? 1 menos coseno de x. Me quedaría solamente esto, que justamente está acá. Ahí está. En el otro caso, en el denominador, ¿a quién se está factorizando? Se está factorizando el coseno de x. Cuando yo factorizo el coseno de x, si factorizo acá, me quedaría ¿quién? El 2. Acá está. Menos, acá está el menos. Cuando factorizo coseno al cuadrado de x, lo factorizo el coseno, me quedaría solamente coseno de x. Pero tú al resolverlo, ¿esto de acá cuánto vale? Vale 2. Mira, 2 menos coseno de x en el numerador, 2 menos coseno de x en el denominador. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. ¿Se están multiplicando? Sí, se están multiplicando. Así que como son lo mismo en el numerador y denominador y se están multiplicando, se puede cancelar. Entonces al final, ¿qué me quedaría cancelando ello? Me queda que 1 más p es exactamente igual a 1 más coseno de x, todo dividido entre coseno de x. Ahora, ese coseno de x que está dividiendo, yo lo puedo dividir para cada uno. ¿Cómo sería? 1 entre coseno de x más coseno de x entre coseno de x, 1. ¿Qué significa? Que 1 más p es 1 entre coseno de x más 1. ¿A quién cancelo? Al 1. Al final, ¿qué me queda? Que p es 1 entre coseno de x. O también, ¿cómo lo puedo expresar? 1 entre coseno de x es una derivación de la razón recíproca. Esto vendría a ser la secante de ¿quién? Secante de x. Entonces, al final, el valor de p es igual a ¿qué cosa? Es igual a la secante de x. Justamente y de suma importancia para que se cancele por acá. Entonces, vamos a borrar todo este desarrollo que ya está en las siguientes líneas. Entonces, desarrollando ello, ¿qué nos quedaría? Que 1 más p es exactamente igual a 1 entre coseno de x más 1. Entonces cancelamos el lado izquierdo o el lado derecho de la ecuación al 1. Nos quedaría entonces que p es igual a 1 entre coseno de x. ¿Pero esto cuánto es? P es igual a la secante de x, justamente lo que les estaba mencionando. Entonces, si p vale secante de x, inmediatamente ya está resuelto mi problema. ¿Por qué? Porque esa p lo voy a reemplazar acá. Pero como es secante de x, en el denominador aparece la secante de x y en el numerador también aparece, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos cancelar porque se están multiplicando. ¿Cómo quedaría? Al final tenemos lo siguiente, que el costo total es expresado como 50 secante de x entre p por 150 que cuesta cada hectárea. Entonces, reemplazamos ese valor de p. El valor de p sería secante de x, pero te das con la sorpresa que la secante de x en el numerador y denominador aparecen lo mismo, y acá recuerda que se multiplica con 1, así que lo podemos cancelar. Al final, ¿qué te queda? 50 por 150 es su costo total. Al multiplicarlo te saldría 7.500. 7.500 que en las unidades en este caso vendría a ser dólares. Por lo tanto, el costo total de fertilizantes para todo el lote es de 7.500 dólares. En conclusión, ¿cuántas hectáreas tenía? Pues evidentemente tenía solamente 50 hectáreas y cada hectárea el precio de fertilizante era 150. Así que lo multiplicamos y nos saldría el costo total para ese problema número 6 de 7.500 dólares. Si no existe consultas, voy a hacer un breve resumen de qué es lo que se ha utilizado para este problema 6. Para este problema número 6, lo único que has tenido que hacer es tu artificio. Tu estrategia a seguir es ese número 2 que me daban como dato, lo separó como 1 más 1. Y convenientemente, ojo con eso, convenientemente ese 1 se ha sido agrupado al 1 más coseno y ha sido agrupado al menos coseno al cuadrado de x. Ok, acá ha sido agrupado el 1 y el 1, que provienen de dónde? Del número 2. Ahora, ese 1, como te estaba mencionando, yo también lo puedo expresar como 1 al cuadrado, porque sigue siendo lo mismo. Pero yo lo expreso de esa manera con la intención de aplicar ¿qué cosa? Con la intención de aplicar diferencia de cuadrados.
Entonces, con esa intención se eleva al cuadrado. Entonces, ¿en dónde se aplica eso? Acá, en este apartado de acá. Aplicando diferencia de cuadrado sería la suma de 1 más coseno de x, que está por acá, multiplicado por 1 menos coseno de x, que está por acá. Entonces, todo eso ya ha sido expresado como una diferencia de cuadrados. En el denominador, ¿qué más se realizó? En el denominador solamente se factorizó el menos. Acá se factorizó el menos, para que quede como 1 menos seno al cuadrado de x. Con esa intención, para poder utilizar ¿qué cosa? La identidad derivada de la pitagórica, que es 1 menos seno al cuadrado de x, yo lo puedo expresar como el seno al cuadrado de x, que justamente está acá. Entonces, adicionalmente en el numerador, te generas con algo. Al momento de observar, observas que tienes 1 más coseno de x en un término. En el otro término también tienes 1 más coseno de x. Entonces, como tengo términos repetidos, valores repetidos, expresiones repetidas, factorizo. En este caso, ¿a quién factorizo? Al 1 más coseno de x, justamente que está acá. Entonces, al factorizar te quedaría 1 más 1 menos coseno de x. Y en el denominador, al factorizar el que se repite, que es coseno de x, me queda 2 menos coseno de x. Pero arriba es 1 más 1, 2. Quedaría 2 menos coseno de x. ¿Exactamente lo mismo que el denominador? Sí. Así que como son exactamente lo mismo, lo puedo cancelar porque se están multiplicando en el numerador y denominador. Así que se cancela. Al final, ¿qué me quedaría? Que 1 más p es exactamente igual a 1 más coseno de x entre coseno de x. Así que ese coseno de x va a pasar a dividir a cada uno de ellos. Entonces, al momento de dividir, aparece uno a la izquierda, uno a la derecha, con el mismo signo, positivo en este caso. Así que se pueden cancelar. Al final me queda p es igual a 1 entre coseno de x. ¿Lo pude haber dejado ahí? Sí, pero al momento de observar acá tu dato, el uno entre coseno, ¿era factible dejarlo? No, preferible convertirlo a una razón recíproca. ¿Cuál es su razón recíproca? Secante de x. Pero con la secante de x, entonces es mucho más visualmente, mucho más factible factorizarlo. Al final, con uno entre coseno de x también se puede cancelar, sale uno. Pero con el secante de x, visualmente es mucho más atractivo para poder cancelar. Secante de x numerador, secante de x denominador, así que cancelamos, cancelamos, y al final nos quedaría que solamente sería 50 por 150. Y con eso concluyes tu problema. En este problema has tenido que utilizar productos notables, derivadas de la identidad pitagórica, razones recíprocas, y un artificio. Más que todo el artificio, separar ese número 2 como uno más uno. Eso sería para el problema número 6. Proseguimos con el problema 7, si es que no existe consultas. Problema 7. Recordemos que este problema 6, su clave vendría a ser la C, que es $7.500. Problemas 7. En el problema número 7 me dice, la energía consumida por una lámpara LED en 2 horas es un kilowatt por hora. Entonces vamos a escribir por acá. Nos dice por dato, 2 horas, ¿cuánto consume un kilowatt por hora? El costo por kilowatt es 5 soles. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, un kilowatt por hora me cuesta 5 soles. Esto es el costo. Esto vendría a ser el consumo. Ok, hallar el costo total por usar una lámpara que utiliza 2 Q horas. 2 Q horas, entonces dice, necesito encontrar 2 Q horas. Pero el detalle es cuánto vale Q, cuánto es su valor de Q. Ese es tu trabajo, esa es tu indagación. Eso es lo que tienes que averiguar, cuánto vale Q. Una vez que consigues Q, lo reemplazas y vas a ver cuántas horas totales es lo que te está pidiendo el problema. Pero no te pide las horas totales, te pide el costo total. Es decir, esas horas lo reemplazas por acá. Entonces, hay el costo total por usar la lámpara 2 Q horas. Si se sabe que Q está expresado de esta manera. Q es igual a seno de A más coseno de B todo al cuadrado, más el seno de B más coseno de A todo al cuadrado. Adicionalmente, te dice por dato que A más B vale 30. Entonces ese dato vamos a utilizarlo también. Entonces, ¿dónde partimos? Partimos de este dato, que es el valor de Q que necesitamos encontrar. Entonces sabemos que Q se expresa de esta manera. Para este desarrollo, ¿qué tenemos que recordar? Un producto notable. Un producto notable de binomio suma al cuadrado. ¿Cómo es?
es un A más B. Yo lo quiero elevar al cuadrado, sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es sumamente importante para el desarrollo de él y el desarrollo de él. Lo vamos a resolver utilizando el binomio suma al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería este desarrollo? Vendría a ser de esa siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá de color. De color sería el primero, seno al cuadrado de A, más dos veces seno de A por coseno de B, más coseno al cuadrado de B. Ahí está. Ahora, ese es para el primer desarrollo. Para el segundo desarrollo vendría a ser lo siguiente, sería seno al cuadrado de B más dos veces la multiplicación del primero por el segundo. Dos veces seno de B por coseno de A. Y el último sería coseno al cuadrado de A. Eso sería todo el desarrollo. Ahora, cuando tú observas, te vas a dar con la sorpresa que te dice lo siguiente. En las identidad pitagórica, ¿qué te menciona la identidad pitagórica? Vamos a ponerlo por acá. La identidad pitagórica me dice, si yo tengo el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, esto es igual a uno. Recuerda que tienen que ser el mismo ángulo. Mira por acá. Seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A. ¿Cuánto me genera? Uno. Y mira por acá. Seno al cuadrado de B más coseno al cuadrado de B. Se están sumando, mismo ángulo, me genera 1. 1 más 1, 2. Al final, ¿qué me va a generar? Me aparece el número 2, pero ese 2 ¿de dónde proviene? Proviene de sumar de manera pitagórica seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Me da 1. El otro caso, coseno al cuadrado de beta más seno al cuadrado de beta, 1. Entonces, 1 más 1 me genera este 2. Los demás han sido copiados exactamente igual, tal cual está acá. Proseguimos. Entonces, para ese tipo de casos, me doy con la sorpresa de que puedo factorizar el 2 acá. Si factorizo el 2, ¿qué me quedaría? Me quedaría dos veces seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Esto de acá se me hace conocido. Seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Esto proviene, seno y coseno, proviene del seno de la suma de quién? De A más b. Es decir, viene a ser un ángulo compuesto de la razón trigonométrica del seno. Viene a ser la suma. Entonces, esto se viene a reemplazar de la siguiente manera, justamente que está por acá. Toda esa expresión que es extensa ha sido resumida como el seno de A más b. Pero por dato, este es el A más b ya me daban. ¿Cuánto vale A más b? Me daban 30. Entonces, ¿qué sería? Sería lo siguiente, vamos a poner acá. Sería acá lo siguiente. El Q es igual a qué cosa? Sería 2 más 2 seno de 30. Pero seno de 30, ¿cuánto es? Es un medio, ¿cierto? Sería 2 más 2 por un medio. Reemplazando, ¿cuánto sería? 2 por un medio, 1 y 2 más 1, 3. ¿Cuánto vale Q? Q vale 3. Entonces ya encontramos el valor de Q. ¿Para qué era importante saber Q? Para saber cuántas horas hay en total. Si Q vale 3 multiplicado por 2, ¿cuántas horas me está solicitando este problema? 6 horas. Justamente que está por acá. 2Q es igual a 6 horas porque Q vale 3. Entonces, justamente lo que se menciona acá. Si 2 horas equivale a un kilowatt por hora, ¿cuánto sería en 3 horas? En 6 horas. Sería el triple, ¿no? Acá multiplicamos por 3, acá multiplicamos por 3. O si no, lo puedes hacer por regla de 3 simples. Recuerda que esto es directamente proporcional a más horas, más kilowatt consumidos. Entonces, resolviendo por regla de 3 simples, ¿cuánto es la cantidad de kilowatt por hora que se ha consumido en 6 horas? Se ha consumido 3 kilowatt por hora. Pero no me piden la cantidad de consumo, sino lo que me están pidiendo es de ese consumo, ¿cuánto tengo que pagar en total? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Si tú sabes que un kilowatt por hora de consumo está a 5 soles y tú has consumido ¿cuánto? He consumido el triple. Así que acá multiplico por 3. El costo total también multiplico por 3 o si no hago regla de 3 simples. Evidentemente, al resolverlo, ¿cuánto sería el costo total del consumo por los 3 kilowatts? Es decir, por las 6 horas que ha consumido aquella persona, sería el costo total de 15 soles. Por tal motivo, tu clave sería la clave A. Por lo tanto, el costo total por usar la lámpara en estas 6 horas es de 15 soles de consumo. Entonces, era importante, ¿qué cosa? Aplicar
Acá vendría a ser la A. Aplicar el binomio suma al cuadrado para ambos lados. Después observar, reconocer la identidad pitagórica, es decir, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1. En ambos casos, lo que está reseñalado, encerrado de color azul. Entonces sería 1 más 1, 2. Después hemos factorizado el número 2. ¿Para qué? ¿Con qué intención se ha factorizado? Para poder reconocer que toda esta expresión que está por acá es el desarrollo de quién? Es el desarrollo del seno, el ángulo compuesto del seno suma de dos ángulos, alfa más beta. En este caso, ¿quién es alfa? El alfa es A. ¿Y quién es beta? Beta es B. Entonces lo sumamos, pero por dato me dice que A más B, ¿cuánto vale? 30. Entonces sería el seno de 30. Pero el seno de 30 lo conoces, es un medio. Entonces resolviendo, la Q vale 3. Pero no me pide Q, me está pidiendo 2Q, es decir, 6 horas. Y con eso haces regla de 3 simples o directamente proporcional, tanto para encontrar la cantidad de consumo de kilowatts o, por último, encontrar el costo total, que era indispensable para ese problema. Listo. Ahora vamos con el último problema, si es que no existe consultas. Problema número 8. En el problema 8 nos menciona lo siguiente. Dice, un diseñador elabora cajas decorativas de forma de un prisma rectangular para la venta, cuyas dimensiones se observan en el gráfico. El de gráfico sería el de acá. Hay el volumen de la caja si cumple la siguiente expresión. El volumen, recuerda, vendría a ser la multiplicación de ¿quién? De menos 5K por 20 por 10 y todo en centímetros cúbicos. Entonces, al momento de yo encontrar el volumen, sí o sí necesito encontrar el valor de ¿quién? El valor de K. Pero el valor de K, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en este dato. Así que iniciamos por el dato. Nos dice el seno de 38 entre raíz de 3 más 1 menos el seno de 52 entre raíz de 3 menos 1 es exactamente igual a 3 raíz de 2 entre K. Entonces, para iniciar, necesito resolver esto de acá. Este K, este raíz de 2 que está multiplicando a ambos lados, lo voy a pasar a dividir. ¿Cómo quedaría? Si yo a ambos lados lo paso a dividir, sería raíz de 3 por raíz de 2 más 1 por raíz de 2. Raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Y acá me queda raíz de 2, justamente lo que está acá. Y lo mismo va a pasar para la resta. Entonces, ¿qué se ha hecho de una línea a otra línea? Primero se ha tenido que pasar a dividir ese raíz de 2 que estaba en el lado derecho, ha pasado a la ecuación del lado izquierdo a dividirse. Es decir, se va a multiplicar ¿con quién? Con los denominadores. Listo. Después, ¿qué más necesito? Después necesito lo siguiente, mira. Esta expresión de acá, seno de 52, yo lo puedo, recordemos, yo lo puedo expresar como su corrazón. Su corrazón es el coseno, pero la corrazón es ¿cuánto le falta 52 para que sea 90? 38. Es decir, que son ángulos complementarios. Esta igualdad se da, es el tema de la semana 2. Entonces, si tenemos esto de los ángulos complementarios, ¿con qué intención lo hago? ¿Con qué intención? Con que aparezca en los numeradores el ángulo de 38. Con esa intención. Más adelante te vas a dar cuenta que sí o sí vas a tener que expresar ese seno 52 como su corrazón, sí o sí. Entonces, eso sería, hemos expresado el seno 52 como su corrazón, que es el coseno de 38. Después, tú puedes resolverlo racionalizando. ¿Cómo sería racionalizando? En ese apartado del denominador multiplicamos por raíz de 6, si sacas más, por menos, menos raíz de 2. Lo mismo en el numerador, lo mismo en el denominador para que no altere, porque recuerda, esta división, ¿cuánto me genera? 1. Y todo número está multiplicado por 1. Así que estamos racionalizando para ese tipo de casos. Y para el lado derecho también estamos racionalizando para este de acá, para este término. Si en ese término sería raíz de 6 menos raíz de 2, al racionalizar sería lo mismo pero con signo opuesto. Sería raíz de 6 más raíz de 2, tanto para el numerador como para el denominador. Pero recuerda esto de acá, raíz de 6 más raíz de 2, raíz de 6 menos raíz de 2 es diferencia de cuadrados. ¿Qué significa? Que el primero se eleva al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, segundo al cuadrado. Acá me sale 6, acá me sale 2. ¿Cuánto me sale esa racionalización? 4. ¿Qué significa? Que en los denominadores tenemos el número 4 en ambos casos. Entonces, racionalizando por acá, tenemos lo siguiente, tenemos el seno de 38, seno 38 por raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4.
menos coseno de 38 por raíz de 6 más raíz de 2 entre 4. Y esto de acá, ¿con qué intención se hace? Mira, para ello tenemos que hacer memoria del triángulo rectángulo de 75 y de 15. A 75 que se lo pone raíz de 6 más raíz de 2. Al 15 raíz de 6 menos raíz de 2. Y la hipotenusa 4K, acá es K y acá es K. Ojo con el de acá. Esto de acá, ¿qué viene a hacer? ¿Y esto de acá qué viene a hacer? Vienen a hacer lo siguiente. En el primero viene a ser el coseno de 75, es decir, cateto adyacente entre la hipotenusa. El del otro lado vendría a ser el seno de 75 por cateto opuesto entre la hipotenusa. Con esa intención se ha hecho para que aparezcan esos dos valores que efectivamente eran las razones recíprocas del coseno de 75 y seno de 75. Entonces con eso, mira, ¿esto de dónde proviene? Seno coseno menos coseno por seno viene a ser el seno de la diferencia. ¿Y la diferencia de qué ángulo? De 38 y 75. Al restar me generaría menos seno de 37. Pero tú recuerdas en los temas anteriores que el seno de un ángulo negativo, ese ángulo negativo podría salir, el signo menos sale y conservas el ángulo positivo. De este caso, vamos a borrar esto de acá. Quedaría como este caso que está por acá, que sería el menos seno de 37 es exactamente igual a 3 entre K. Recuerda, ¿qué pasó acá? Pasó de este signo menos, sale el menos y quedas con el ángulo negativo, es decir, las razones trigonométricas en ángulos negativos que se ha visto en la clase pasada. Entonces, resolviendo ello, ¿qué te quedaría? Menos 3 quintos es exactamente igual a 3 entre K. Resolviendo me sale que el valor de K, ¿cuánto es? Menos 5. Entonces mi problema ya terminó porque necesitaba el valor de K. En este caso es negativo. Entonces, al resolver, con eso ya culminamos. Sería 20 por 10 por menos 5K. Pero tú ya sabes que K vale menos 5. Menos 5 por menos 5 sería positivo 25. Al multiplicar todo, te saldría que ese volumen de ese prisma, de esas cajas que tiene, de ese prisma rectangular, de esa caja, sale 5000 centímetros cúbicos, que es exactamente la respuesta que te pedía el problema, que en este caso vendría a ser la clave D. Y con eso estaríamos culminando para el problema número 8. Si no existe consultas, dudas, puedo pasar a la última diapositiva que vendría a ser las claves de sus problemas propuestos desde el 1 hasta el 7. Ahí pueden tomar una captura, pueden ir copiando, esos son los problemas propuestos. Y si es que no existe duda, muchachos, de mi parte estaríamos concluyendo esta semana número 4, que vendría a ser los ángulos compuestos y las identidades trigonométricas de los fundamentales y de los ángulos compuestos, tanto para seno, coseno, como para la tangente y cotangente. Listo, jóvenes. Si es que no existe consultas, podemos darlo por finalizada la clase de hoy. Voy a dejar esta diapositiva acá unos minutos. Mientras, si acá alguien tiene consultas, puede prender su micro. Dudas, consultas, algún problema que tengan duda. No, profe, creo que todo está muy claro. Ok, sí, justamente estaba revisando sus comentarios y hay una alumna que me comentaba de dónde salió el ángulo 53. Sí, por acá, a ver, el ángulo 53 del problema 4 era justamente acá, como su compañero mencionaba, es el detalle. Vamos a ver, minutito. Ángulo 54 es de un triángulo rectángulo. Entonces, si por dato me dicen que ese triángulo es 37, por complemento el otro ángulo vendría a ser el 53, que justamente es este de acá. Este lado que está acá. Este de acá vendría a ser el 53. Entonces, con eso estaríamos absolviendo esa consulta. De todas maneras, gracias a sus compañeros por ayudarme. No lo había revisado, se me hace. Listo, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.